Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Buenos días, hermanos, un feliz domingo para todos. Y bueno, saludarles esperando que usted esté bien y que Dios siga siendo el sostén de sus vidas, el proveedor de todas las cosas para todos y sobre todas las cosas que nuestra fe se pueda mantener siendo fieles al Señor en todo tiempo, en todas las cosas, en medio de la soledad, en medio de el no vernos, el no congregarnos, pero seguir funcionando como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, como la iglesia, que no está regida por paredes físicas, sino que somos una iglesia espiritual, llamado por algunos la iglesia invisible, la iglesia que se hace sentir no en medio de paredes, sino viviendo una vida cotidiana, una vida de expresión, de comunión, y quizás con muy poca comunión ahora por causa de la pandemia, pero esperamos muy pronto estar juntos y expresar más especialmente un saludo fraternal a través de un abrazo, de una mano. Y bueno, esperamos que pronto sea. Pues bien, también un saludo siempre para los hermanos de Cuba, los hermanos de Upala y diferentes hermanos que escucharán este sermón de este domingo, de esta mañana. Y bien, hermanos, como ustedes saben, yo he tomado el libro de Joel para meditaciones cortas y también para predicarles sermones dominicales en los últimos domingos. Y esta mañana no es la excepción, quiero también tomar el texto del libro de Joel en esta mañana. Y bueno, le he puesto un título a mi sermón que se llama Viviendo una vida de libación. Quizá le suene un poco extraño el título del sermón y quizá la palabra libación. Pero bueno, esperamos contestarle esas inquietudes y darles una respuesta en esta mañana de lo que significó en el Antiguo Testamento la ofrenda de libación y lo que pudo significar en la vida de Jesús, en su ministerio terrenal. Y daremos también un vistazo a la vida de Pablo y por supuesto el requerimiento que Dios nos pide a nosotros también en cuanto a vivir siendo una ofrenda de libación. Pues bien, el texto de esta mañana, como ya les dije, está en el libro de Joel, en el capítulo 1, y hago mención de los versículos del 8 al 12. Leo para ustedes, mis hermanos, de la siguiente manera, en mi versión que es las Américas. El versículo 8 comienza así: Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Otras versiones usan del lugar de lamentate gemir. Gime como virgen ceñida. O sea, está usando un lenguaje figurado Joel, en donde está hablando de una virgen que pierde a su esposo muy joven. Y entonces la joven tiene un gran lamento por quedarse viuda siendo tan joven, y le llama así virgen a esta mujer. Y recuerde que el contexto es el juicio de Dios por las langostas que había traído Dios contra Judá. Y entonces Joel en el versículo 9 dice: han sido cortadas la ofrenda de cereal
que compartí en esta semana, una meditación corta sobre la ofrenda de cereal. Y luego dice, y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes y tenemos que responder ¿por qué? Los ministros del Señor están de duelo. En el versículo 10 comienza Joel a dar la respuesta de por qué el lamento de la Virgen, el gemido de la Virgen, el lamento de los ministros, el lamento de los sacerdotes, y comienza a dar la respuesta, la misma escritura. El campo está asolado. La tierra está de duelo. Otra versión dice, la tierra gime. Y dice, ¿por qué? Porque el grano está arruinado, o sea, no hay cosechas. El mosto se seca, hablando de la vid, de la uva, del jugo de uva, del vino. Y por supuesto, y el aceite virgen se pierde. O sea, la primer cosecha, las primicias no hay, se perdió. Entonces hay un llamado del profeta Joel por causa de esta situación, donde dice, avergonzaos a los labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. No dice que se va a perder, no, se ha perdido. Y por supuesto dice que la vid se seca y se marchita la higuera. También el ganado. Dice que la palmera y el manzano, hablando de árboles frutales, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Y esta parte es muy importante. No hay gozo, no hay alegría. ¿Por qué? Bueno, por el juicio de Dios que está viviendo Judá. Y por supuesto, mis hermanos, yo he tomado en esta mañana la ofrenda de libación como una de las ofrendas levíticas que tenemos en el Antiguo Testamento, la cual el lamento de los sacerdotes que no pueden dar esta ofrenda a Dios. Y hay un lamento porque esta era una ofrenda de todos los días por la mañana y por la noche. Era una ofrenda que era acompañada de la ofrenda de un animal, por cierto, de granos también. Y la ofrenda terminaba como comer un postre, por decirlo así, como una comida, por decirlo así. La libación era parte de esta misma ofrenda que hablaremos en esta mañana. Y bueno, diré muchas cosas, leeré muchos textos bíblicos, espero no aburrirles, pero tratando de mostrarles el uso de esta ofrenda. Y primeramente, déjenme leer el versículo 9 en diferentes versiones para que podamos identificarnos de una manera mejor. Por ejemplo, la traducción Reina Valera, el 60, que es muy probable que la que usted tiene, mi hermano, dice así, el versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Por supuesto, los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. También la Biblia de traducción del lenguaje actual lo menciona así. También lloran los sacerdotes que están al servicio de Dios. Pues ya nadie lleva al templo ofrenda de vino y de cereales. ¿Cómo van a llevar, hermanos, si no hay nada? En la Nueva Versión Internacional del año 99 lo expresa de esta manera. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso, los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Bueno, mis hermanos, diferentes traducciones leyendo el mismo texto. Ahora, entonces, yo quisiera en esta mañana hablar de la ofrenda de libación. Pero antes poderles darle un resumen
acerca de las ofrendas principales que se desarrollaban, se hacían, se ofrecían en el Antiguo Testamento. Las ofrendas levíticas, en este caso del Antiguo Testamento. Y déjenme decirles, mis hermanos, en esta mañana que habían 6 ofrendas principales. Habían 6 ofrendas principales. Y las voy a enumerar una por una, pero no hablaré de ellas, solamente me dedicaré en esta mañana sobre la ofrenda de la libación. Es probable que en estos días pueda dar una meditación corta sobre cada una de ellas y hoy solamente las menciono. Entonces, las ofrendas principales podría enumerarlas así. Número 1, la ofrenda del holocausto. Número 2, la ofrenda de la oblación. Número 3, la ofrenda de paz, de hacer las paces. Y número 4, la ofrenda, el sacrificio para expiación. Y número 5, el sacrificio para restitución. Y por supuesto, la número 6, la ofrenda de libación. Ahora, mis hermanos, como se los he dicho muchas veces, recordemos que el Antiguo Testamento debe ser leído a la luz del Nuevo Testamento. Si no lo hacemos así, esa es la razón de los grupos mesiánicos hoy, que leen y quieren vivir conforme el Antiguo Testamento y alejándose del Nuevo Testamento. Y usted entonces escuchará de algunos grupos mesiánicos haciendo ceremonias, intentando vivir el Antiguo Testamento. Un error garrafal de estos grupos que han separado el Antiguo Testamento del Nuevo. Entonces, ese es el error que no debemos de cometer y por eso quiero en esta mañana hablar de la ofrenda de libación en el Antiguo Testamento, pero con una interpretación, con una respuesta, con una luz del Nuevo Testamento. Y entonces lo primero que quiero decirles es que cuando Dios libertó a los hijos de Israel de la servidumbre de Egipto, no sé si usted se acordará, Dios les escogió, hermanos, por encima de todos los demás pueblos de la tierra. Por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 2, Amós escribió así: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. O sea, Dios está diciendo que Él escogió a Israel dentro de todas las familias de la tierra. Por supuesto, al final Joel dice: por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Y una de las razones que Dios los escogió a ellos como nación, como pueblo, fue para traerlos hacia Dios mismo. Les trajo para sí. Eso lo podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 19, del versículo 4 al 6. Entonces dice así: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. En versículo 5, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, dice la palabra, seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6 dice: y vosotros, Israel, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Con tal, hermanos, que guardaran su pacto, el pueblo de Israel serían su tesoro especial y lo manifestarían al ser un reino de sacerdotes y, por supuesto, una nación santa. Hermanos, con esto en mente, Dios le dio a Israel la ley ceremonial con su abundancia de ofrendas para que el pueblo supiese, oiga bien, hermanos, para que el pueblo supiese
presentarse de una manera correcta, por supuesto, ante Dios. Iglesia, los detalles de sus ofrendas señalaban adelante al punto central de toda la historia y todo el sacrificio, por supuesto, la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, si nosotros fuéramos parte de los israelitas a los cuales Moisés les escribe acerca de estas ofrendas, realmente ellos estarían en el pasado mirando lo que iban a hacer hacia un futuro, a lo que haría Cristo. Nosotros, por el contrario, estamos en el presente y tenemos que regresar a la historia de ellos para mirar lo que ellos hacían, físicamente hacían. Pero nosotros hoy lo entendemos como un hecho ya hecho por la obra de Cristo en la cruz. Por eso dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y 39, cuando Jesús le habla a los religiosos, les decía estas palabras: examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y Jesús les dijo, y ellas, las Escrituras, hermanos, son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, las ofrendas iban a dar testimonio acerca de Jesús. Sí, hermanos, en cada ofrenda del Antiguo Testamento teníamos que mirar a Cristo en esa ofrenda. Hermanos, notaremos también que las ofrendas proporcionan una instrucción para la conducta y el servicio del creyente hoy en día. Y eso trataremos de explicarlo más adelante. Entonces, hermanos, que nos demos cuenta de qué significan las diversas ofrendas a los mismos israelitas. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué concepto tenían de estas instrucciones de parte de Dios los israelitas? ¿Qué expresaban por sus ofrendas cuando ellos venían y lo hacían? Y la otra cosa que debemos preguntarnos, ¿qué quería enseñarles Dios a los israelitas a través de realizar estas ofrendas? Tenemos que saber su sentido literal antes de apreciar su enseñanza espiritual, por supuesto. Hermanos, si captamos algo de las necesidades de ese pueblo atendidas por las varias ofrendas levíticas, en alguna medida nos daremos cuenta de la grandeza del sacrificio de Cristo mismo en pro de un bien nuestro, por supuesto. Hermanos, el sacrificio de Cristo asumió el lugar de todas aquellas ofrendas y logró lo que jamás ha podido hacer toda la sangre que corrió sobre los altares de aquel pueblo. Cristo, Él, hermanos, quitó el pecado por medio de sí mismo. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 26, el escritor de Hebreos dice así: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero el escritor de Hebreos dice así: pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Iglesia, Dios estableció estas ofrendas como vía de acercamiento a Él. No hacían al adorador perfecto, pero proporcionaban una base para la expiación. O sea, permitían que uno continuara con Dios. Su variedad hacía que el israelita se diese cuenta de cuán pecador era y cuánta distancia lo separaba de Dios. Entonces, hermanos, en resumen, habían 6 ofrendas principales: el holocausto, la oblación,
las paces, o sea, la ofrenda de paz, el sacrificio para expiación, el sacrificio para restitución y por supuesto la libación. Y estas 6 ofrendas se dividían en 3 grupos y se lo menciono también. Las ofrendas de olor grato. ¿Cuáles serían estas? Bueno, son el holocausto y la ofrenda de paces o de paz. Los sacrificios expiatorios, bueno, estos serían la ofrenda de expiación y la ofrenda de la restitución. Por supuesto, estaban las ofrendas suplementarias, que son la oblación y la libación, añadidas a otras ofrendas. La oblación se incluye a la vez en las ofrendas de olor grato. Hermanos, las ofrendas les hacían a los israelitas recordar la complejidad de sus relaciones con el Señor, su entera santidad y la pecaminosidad de ellos. También, hermanos, los israelitas, conscientes de su inmundicia y contaminación, anhelaban misericordia, perdón y reconciliación mediante estas ofrendas. En estas ofrendas el pueblo expresaba su necesidad de expiación y su deseo de acceso a Dios. Se daba cuenta de que era presentarse ante Dios y qué quería decir el hecho de tener comunión con Él. En fin, hermanos, ellos reconocieron de esta manera que le debían a Él, al Señor, todo lo que tenían. Y en estos actos se sujetaron, por supuesto, a Él. Las ofrendas eran una expresión de la gracia increíble de Dios. Todas estas ofrendas se encuentran un antitipo en el Señor Jesucristo, por supuesto. Ahora recordemos, hermanos, un antitipo es la realidad que una figura ilustraba o esta predecía. El sacrificio único de Cristo en el Calvario llenó todo lo que se exigía en esa abundancia de ofrendas. Más bien lo sobrepasó. No requería ser repetido. Fue realizado solo una vez, perfeccionando para siempre a los que santifica. En esto hace gran contraste, hermanos, con las ofrendas levíticas, ya que ellas, las ofrendas levíticas, ellas, lejos de quitar pecados, escuche bien, mis hermanos, hacían a los israelitas recordar sus pecados. Hermanos, también tengamos presente que Cristo es oferente y a la vez es sacerdote. O sea, Él cumple los 2 servicios. Cristo como oferente, hermanos, se dio a sí mismo, a Dios, sin mancha. Tenemos que leer el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 14, cuando dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Dice que purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Debemos leerle también Hebreos capítulo 10, del versículo 1 hasta el 10. El escritor de Hebreos dice así: por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. El versículo 6 dice: en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces responde en el versículo 7: entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Versículo 8 dice: y habiendo dicho, arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley.
Entonces dije, versículo 9, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo, mis hermanos. Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y hermanos, Cristo como sacerdote pudo efectuar el sacrificio único y entró en los cielos en la eficacia de su propia sangre. Puede leer conmigo el libro de Hebreos, igual capítulo 9, del 12 al 14. El 12 dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y en el capítulo 10 también de Hebreos, versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Escuche bien, mis hermanos, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, que estemos cada día más conscientes de nuestras tendencias pecaminosas, de la santidad de Dios y lo que es acercarnos a Él. Que nos regocijemos en que el sacrificio de Cristo haya llenado todas las demandas de Dios, capacitándonos para acercarnos a Él en plena certidumbre de fe. Iglesia, al decir todas estas cosas, ahora quiero que volvamos al texto de Joel. Y como les dije al principio, acuérdese, hay lamento, hay gemido los sacerdotes, porque no existen nada para hacer esta ofrenda de libación a Dios. Entonces, permítame otra vez retomar el origen de la libación, entender el significado para que luego nosotros podamos entender para nosotros el significado de libación. Una vez más les digo, hermanos, el término libación es una traducción del hebreo de una palabra que significa nesed, una palabra cuya raíz significa el acto de derramar, el acto de derramar. En el libro de Éxodo capítulo 29 y versículo 40, y ofrecerás una décima de un efá de flor de harina mezclada con un cuarto de hin de aceite batido, y para la libación un cuarto de hin de vino con un cordero. También en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 46, dice que Nabucodonosor ordenó que Daniel fuese adorado por medio de una libación. En su apostasía, Israel había copiado prácticas de los paganos en derramar sobre sus azoteas ofrendas a dioses falsos y a la hueste del cielo. Tanto así que Jeremías, capítulo 32 y versículo 29, escribió así: entrarán los caldeos que atacan esta ciudad, prenderán fuego a la ciudad y la quemarán, junto con las casas en las que han ofrecido incienso a Baal sobre sus terrazas y han derramado libaciones a otros dioses dice Dios, para provocarme a ira. Por esto, hermanos, recibieron el justo juicio de Dios en la forma de los caldeos enviados en su contra.
Se decía que el dios el cual se dirigía a la ofrenda bebía el vino de su libación. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 38, los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su libación, que se levanten y os ayuden, que ellos sean vuestro refugio. Hermanos, el primer ejemplo de una libación se encuentra en la vida de Jacob. Así es, mis hermanos, tenemos en la Biblia la primera vez en donde encontramos alguien haciendo una obra de libación, una ofrenda de libación. Y por eso les decía que el primer ejemplo de una libación se encuentra en la vida de Jacob. En el capítulo 35 y versículo 14 dice así: y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra. Y mire lo que dice al final: y Jacob, y derramó sobre él una libación. Dice que también derramó sobre el aceite. Para su adoración en esta ocasión, él empleó aceite. Este fue un ofrecimiento de Jacob a Dios. Tenemos un segundo ejemplo también. David es otro que ofreció una libación. En segundo libro de Samuel, capítulo 23 y versículo 16, hablando de los valientes de David, en un día en que David tenía sed y la acción de estos tres valientes. Versículo dice: entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos. ¡Qué valentía de hombres! Y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero miren, él no quiso beberla. Él no se sentía con derecho de beberla. Entonces tomó una decisión, sino que la derramó para el Señor. David expresó una ofrenda de libación al Señor, derramándolo, y en este caso lo que utilizó fue agua. Él recibió el agua del pozo de Belén, por la cual hombres habían arriesgado su vida, y por eso él vació en tierra como una ofrenda a Dios. Generalmente los materiales, hermanos, para esta ofrenda eran variados. Por ejemplo, Jacob derramó aceite, el emblema de grosura, como expresión de la abundancia que había recibido de Dios. Escuche bien, por la abundancia que había recibido de Dios. David vació en tierra agua, ofreciendo a Dios el servicio, escuche bien, el servicio que aquellos hombres habían prestado al poner en riesgo sus vidas. O sea, las acciones, el servicio de estos guardas, de estos hombres que tenía David, esa acción de ellos fue como una ofrenda de libación. Es un punto muy importante para entender, hermanos, lo que nosotros hacemos para Dios debería ser como una ofrenda de libación. Dios ordenó que la libación para él, lo que se usara fuera vino. En el libro de Éxodo, capítulo 29 y versículo 40. Y ofrecerás una décima de un efa de flor de harina mezclada con un cuarto de hin de aceite batido, y para la libación un cuarto de hin de vino con un cordero. Y por supuesto, hermanos, en el Antiguo Testamento el vino era una evidencia de la bendición de Dios. En el libro de Génesis capítulo 27 y versículo 28 dice así: Dios te dé pues el rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y dice al final, y abundancia de grano y de mosto, hablando del vino. Se emplean las escrituras como emblema del gozo, ya que alegra a Dios y al hombre. Sí, hermanos, el vino
es utilizado o se menciona en el Antiguo Testamento como un tipo de gozo. Y eso va a ser muy importante cuando entendamos y podamos entender al apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses, donde predomina el gozo en su carta, que solo el Señor puede dar y a la vez poder expresarlo como Pablo. Así la libación se complacía a Dios. Le era, dice la palabra, de olor grato. O sea, hermanos, cada vez que traían una ofrenda de libación, producía un olor grato delante de Dios. En Números capítulo 15, versículo 7, y para la libación ofrecerá la tercera parte de un hin de vino como aroma suave al Señor. La libación expresaba también el placer del oferente en ofrecer su sacrificio. En el libro Levítico capítulo 23 y versículo 18. Junto con el pan presentaréis 7 corderos de un año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros serán holocausto al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. El sacerdote nunca, hermanos, consumía la libación. Todo era para Dios. El derramamiento significaba la devoción del oferente al Señor. Sí, la ofrenda de libación solo le pertenece al Señor. ¿Qué es lo que está expuesto en esta ofrenda, mis hermanos? ¿Qué enseñanza tenemos a través de esta ofrenda de libación? La libación, al igual que las demás ofrendas levíticas, nos enseña lecciones sobre la obra del Señor en el Calvario, como dije antes en mi sermón. Simboliza el gozo que el Padre recibió de la muerte de su Hijo. Sí, hermanos, Dios el Padre se gozó. La muerte de Jesús subió como olor grato delante de su Padre. Cristo era siempre, escuche bien, Cristo era siempre el placer del Padre. O sea, lo que estoy tratando de decirle, o les estoy diciendo, mis hermanos, Cristo vivió siempre una vida de libación. Siempre, y empezando en la creación. Génesis capítulo 31 y versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y lo hizo en Cristo como creador. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana en el 6º día. O sea, Cristo desde la misma creación agradó al Padre. Cristo era siempre el placer del Padre en la encarnación. Sí, el gozo de Cristo y el gozo del Padre en la encarnación de Cristo. Otra vez el libro de Hebreos, vamos a leer versículo 6, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho, arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Hermanos, Cristo era siempre el placer del Padre en su servicio. Cristo era siempre el placer del Padre en su servicio. Por algo Mateo 18, versículo 18, 12, versículo 18, dice, mira a mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Pero hermanos, fue en su muerte que el Padre recibió mayor honra por la obra de Cristo.
Con gozo el Padre le levantó de entre los muertos, le exaltó hasta la diestra de la majestad en los cielos y le puso como expiación por los pecados. Hermanos, qué delicia es la obra de Cristo. Qué delicia leer al Señor Jesucristo a Dios. Hermanos, la vida y la obra de Jesús fue una ofrenda de libación. La ofrenda de libación también dio expresión a la complacencia del oferente. Así a Cristo le agradó ofrecerse por los pecados nuestros. El Salmo 40 y versículo 8 dice: me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces vemos en el vino, en este sacrificio, un símbolo de la ira que Jesús padeció en el Calvario cuando Dios paseó sobre él la ira que nos correspondía a nosotros. Pero mis hermanos, también el Nuevo Testamento también nos enseña otra lección de la libación. Y ahora voy al libro de Filipenses en esta mañana, en el capítulo 2 y versículo 17. Y el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras a la iglesia de Filipos. Y él dice así, escuche bien: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahora, escuchen, mis hermanos, el uso de las palabras de Pablo. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Para nosotros es muy complicado, hermanos. Nosotros nunca tendremos la experiencia de vivir como en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, en venir y traer un animal y presentarlo ante Dios a través, por supuesto, del sacerdote. No tenemos esa vivencia. Y Pablo aquí tiene en mente ese lenguaje. Y él se mira a sí mismo como una ofrenda de libación sobre el sacrificio. Eso es lo que está en la idea de Pablo cuando escribe estas palabras. Y entonces yo quisiera compartir un poco acerca, así como ya hemos visto la vida de ofrenda, libación de Jesús, ahora la vida de libación del apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, creo que en algún momento cuando yo he compartido sobre el libro de Filipenses, la carta de Pablo a esta iglesia de los filipenses realmente es una carta donde Pablo expresa su testimonio personal como apóstol. Si bien es una carta para la iglesia, en ella Pablo da testimonio de quién es Cristo para él y quién es él para Cristo. Hay todo un lenguaje en esta carta de lo que significa Cristo para Pablo. Y también expresa Pablo realmente de lo que es su vida con Cristo. Por eso tenemos en esta carta tanto lenguaje donde Pablo expresa que para él vivir es solo por Cristo. No tiene otra razón para vivir. Y si muere, morir para Cristo. Si sirve, servir para Cristo. Si sirve, no le importa nada lo que le pueda pasar. Su mente está escondida en Cristo. Sí, si hay una expresión profunda
de alguien que expresa su relación, su servicio, su manera de vivir la vida con Cristo, es aquí en esta carta por el apóstol Pablo. Por eso mi intención de este versículo 17, expresar justamente, mis hermanos, Pablo está hablando de su testimonio personal. Es el testimonio de él en esta carta. Y por supuesto, cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro de Filipenses, encontramos en este capítulo 2 todo un tema que Pablo viene desarrollando desde el capítulo 1, que debemos de desarrollar y quiero desarrollar en esta mañana con ustedes en este tiempo, en particular, mis hermanos, de este título del sermón que le he puesto, Viviendo una vida de libación. Hermanos, cuando nosotros iniciamos leyendo el capítulo 2 de Filipenses, si queremos meternos en la intención de Pablo, lo que Pablo quería transmitir a la audiencia original, en este caso la iglesia de los filipenses o de Filipos, aquella iglesia que nació bajo su testimonio, su apostolado, su ministerio, con su equipo de ministerio de aquella época. El tema de Pablo, lo que Pablo está pensando en el capítulo 2, era acerca de la humildad. Sí, hermanos, el tema de Pablo aquí es la humildad. En el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por supuesto, luego Pablo va a escribir, haya pues entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después, mis hermanos, Pablo procede a hablar así en el versículo 8, de cómo Cristo se humilló a sí mismo. Entonces, el tema de los primeros 6 versículos es humildad. Y por supuesto, hermanos, Cristo es el gran ejemplo. Pablo nos está enseñando de la importancia de la humildad. Y después de explicar la importancia de la humildad y explicar cómo Dios honrará al humilde, así como Él exaltó al Cristo humillado. Él entonces en los versículos 12 y 13 habla de cómo debemos manifestar nuestra salvación. Dios opera y nosotros la desarrollamos en la manera en la que vivimos. En otras palabras, debemos demostrar una vida transformada, hermanos, en nuestra conducta. Entonces, de una manera humilde, debemos de manifestar nuestra salvación, sin importar cuán difícil llegue a ser. Él dice en el versículo 14, háganlo sin quejas y sin disputas. Y entonces, si tan solo pudiéramos resumir todo lo que él dijo en los versículos del 1 al 16, del capítulo 2, por supuesto, del libro de Filipenses, podríamos resumirlo de esta manera, hermanos. Somos llamados a manifestar humildemente nuestra salvación, sabiendo que es el poder de Dios operando en nosotros, y hacerlo en toda circunstancia, en toda dificultad, sin quejas y sin contiendas. Si usted lee toda la carta a los filipenses, nunca encontrará, mis hermanos, a un Pablo quejándose de su situación. Encontrarás un Pablo en la cárcel, sí, en la cárcel, vigilado por la guardia romana día y noche, pero viviendo con gozo.
Esa es la voluntad de Dios para Pablo. Y Pablo lo expresa con un gozo increíble. Y Pablo no tiene quejas. Y no quejarse es señal de humildad. Y ese es el patrón de nuestro servicio espiritual. Manifiesta tu salvación con humildad, hermanos, y sin quejas. Entonces, este es el testimonio de Pablo. Es un testimonio del servicio de su vida. Y lo que dice en el versículo 17 y 18 es que con gusto estoy ofreciendo mi vida. Sí, Pablo está ofreciendo su vida con gusto, voluntariamente. Estoy sacrificando mi vida con gusto, dice Pablo, y encuentro gran gozo en hacerlo. Sí, Pablo está expresando lo mismo que Jesús. Jesús fue a la cruz con gozo, sabiendo de que esa era la perfecta voluntad del Padre. Pablo concebía como un holocausto lo que los creyentes en Filipos hacían. Esa es la otra cosa, mis hermanos. Y su propia actividad como la libación vaciada sobre aquel sacrificio y servicio. Pablo está viviendo en el presente. Y está viviendo el presente como una vida y una ofrenda hacia el Señor. Él está hablando de algo que está sucediendo en ese momento. Entonces él está diciendo, aún así, y si es el caso, en este momento estoy siendo derramado como una ofrenda de bebida. Hermanos, Pablo vio entonces no su muerte como un sacrificio, sino su vida como un sacrificio en el que su muerte únicamente era la culminación de su vida. Su vida entera era una ofrenda de bebida. Su vida entera había sido derramada. Y entonces volvamos a recordar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la libación expone el placer del israelita en su deseo de ofrecerse, dando sus energías y fuerza en el servicio de Dios. No es tanto el asunto de derramar la vida hasta la muerte, sino de mirar por los demás, hermanos, como Pablo exhortó a los filipenses en el versículo 4. Así en el capítulo 2 y versículo 17, la libación da a entender algo al estilo de Romanos capítulo 12 y versículo 1. Mire lo que dice, mis hermanos. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Mire lo que nos dice. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, hermanos, un sacrificio vivo. Y este mismo derramamiento, hermanos, se ve en el otro ángulo cuando usted lee 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 6, cuando Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Por supuesto, es el martirio por causa de Cristo. Por supuesto, Pablo describe la cercanía de su partida como habiendo sido él derramado ya. Hermanos, miremos entonces que el apóstol veía tanto su vida activa como su muerte como una libación. Pues nosotros a veces cantamos un cántico, dice, y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, hermanos, dice el canto, para él morimos. Sí, esta era la realidad del apóstol Pablo. Y a la vez, mis hermanos, todo esto lo encontramos en la vida y muerte de Cristo. En la vida él no vino a ser servido, sino que el Señor vino para servir. Su gozo estaba en ver a los discípulos suyos unidos en amor. Por eso Juan escribió en el capítulo 15, versículo 10, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En su muerte también el Señor Jesucristo tenía un gozo puesto por delante, y era el de llevar muchos hijos a la gloria. Le hizo sufrir la agonía del Calvario y menospreciar el oprobio. Le hizo derramar su vida hasta la muerte. La experiencia del Señor Jesucristo, como está ilustrada en la libación, es un ejemplo, mis hermanos, para nosotros hoy día. Y eso es lo mismo que está pasando por Pablo. Pablo está en la cárcel. ¿Y sabe qué hace en la cárcel? Escribirle cartas, dar consejo, pastorear a muchos creyentes que le visitaban, escribir cartas. Era una vida de libación del apóstol Pablo. Hermanos, que tengamos nosotros el gozo de derramar la energía de nuestras vidas en el bien de los demás, ayudándoles de esta manera a servir y adorar a Dios. Hermanos, que estemos nosotros dispuestos, como lo eran el Señor y Pablo, a derramar nuestras vidas aún hasta la muerte para la gloria de Dios, el que nos amó y planificó una salvación tan grande. Hermanos, jamás podremos compensar semejante amor, pero nuestros corazones sí pueden responderle al Señor con sinceridad. Hermanos, en esta mañana hemos sido llamados a vivir una vida de libación. Mis hermanos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, en su lugar de trabajo, en el ministerio de la iglesia, en todo el servicio que hacemos para el Señor, mis hermanos, que sea una ofrenda de libación, de olor grato al Señor. En la última meditación que yo les compartí era la ofrenda de granos, que también mencioné el libro Filipenses porque Pablo prácticamente está sorprendido de la acción de la iglesia de Macedonia, en este caso los hermanos de Filipos, donde ellos estaban en escasez, con problemas de economía, pero aún así cuando tenían la posibilidad podían enviarle una ofrenda. Y Pablo dice que esa ofrenda era como una ofrenda de libación, era una ofrenda agradable con olor grato al Señor. Sí, Pablo también dice que los mismos filipenses son una ofrenda de libación. Por su vida, por su testimonio y también por despojarse y apoyarle en su ministerio. Mis hermanos, nosotros no estamos muy distantes a los hermanos de Macedonia, más en esta época donde la escasez se acerca a nuestros hogares, la escasez se acerca también en los trabajos, menos salario para algunos, pero aún así, hermanos, contentos y gozosos, viviendo para el Señor como una ofrenda de libación. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana y muchas bendiciones para su vida. Y les amo en el amor del Señor y espero verles pronto o nos veamos pronto todos juntos alabando y glorificando al único Dios y Señor que vive, que reina para siempre. Amén. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en esta, una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.